audiencias que ha realizado y hoy precisamente se está llevando a cabo la de audiencia de observación, donde se definen básicamente cuáles van a ser como los proyectos restaurativos. Andrei, ¿qué hay al respecto y cuál es, digamos, la intervención que usted va a tener sobre la mirada de todo este proceso? Sí, hay que primero especificar que dentro de la resolución de conclusiones que tiene el caso 03, caso de ejecuciones extrajudiciales, los conocidos falsos positivos, se establece que deben haber unas obras, trabajos o actividades con sentido reparador, que son todas. Y esas son las que deben precisamente los máximos responsables hacer para que restaurar las víctimas. De manera que en la sentencia misma, el magistrado con el trabajo que se ha hecho en jurisdicción, si se quiere pondera cuáles son esos proyectos que tienen esa vocación restaurativa reparadora. De manera que la intervención que yo voy a hacer va también ligada a qué pasó, qué hace falta dentro de la resolución, porque como una resolución es como una sentencia de primera instancia, si se quiere, y ahora la sección de reconocimiento actual es como la segunda instancia dentro de lo que sería la JEP en ese proceso de justicia transicional. Entonces lo que vamos a hacer en este apartado es ver esos vacíos que dejó esa sentencia para pedir esos estándares de verdad, esos estándares de verdad para obtener justicia, porque dependiendo de la verdad aportada, pues sabremos si es justo o no, para luego esos dos elementos materializarlos en lo que podría ser esa obra, trabajo o actividad con sentido reparador. Por tanto, vamos a remitirnos a hablar, como le mencionaba, de esos vacíos que el general William Torres Escalante no ha complementado y que además, por su soberbia, por su ego, no ha avanzado en el aporte de verdad. Su verdad siempre ha sido su aporte de verdad siempre ha sido por omisión. Luego de eso ha transitado porque se ha visto obligado, debido a contrastar la información con otros comparecientes que están aquí presentes, de que él sí tuvo toda la disposición del aparato criminal que él mismo conformó con recursos del ejército, con recursos de la nación, para perpetrar esos crímenes, que él mismo buscaba a reclutadores, que él mismo buscaba a exparamilitares para hacer ese tipo de perfilamiento a personas en el territorio. Y aquí hay más cosas que analizar, porque no solamente es el ejército el que está inmiscuido en esto, son más organismos del Estado como el Departamento Administrativo de Seguridad, el extinto DAS, también la misma policía, también la fiscalía. Y esto no quedó en la sentencia, los jueces penales militares tampoco quedaron dentro de esta investigación, ya que los mismos militares han dicho que fueron los jueces penales militares quienes paraban el proceso para ayudarle a acomodar a los militares cómo habían hecho los crímenes, de manera que tuvieran como una base legal y legalizarlos, valga la redundancia. Es decir que estos vacíos que ustedes ven en las sentencias, aquí se le podrían atribuir a los comparecientes o a quién. Se le pueden acudir uno a los comparecientes porque no han dicho toda la verdad, pero los que sí han mencionado a jueces penales militares, a fiscales, a alcaldes incluso, que solicitaron favores políticos para quitar la vida a personas inocentes, no fueron mencionados unos, otros sí fueron mencionados, pero también porque la Jurisdicción Especial para la Paz, a pesar de que fueron mencionados, no los ha traído a ser investigados, y es una verdad que falta. Muchas veces se ha criticado que no vayan caso a caso. El asunto es que para identificar los patrones tenemos que agarrar los casos individuales para conectar, es como una estadística. ¿Qué señales nos muestra el caso a caso para montar el patrón? De manera que obtengamos verdad y que realmente no solamente se han judicializado unos y el resto de la verdad quede por fuera. Entonces eso no nos llevaría a que actores civiles que cometieron delitos, que están inmiscuidos en el hecho que he hablado, pues no terminen aportando esa verdad y el territorio no sana. Sí, si se puede decir, el tiempo da, es decir, tal como hay una agenda y unos tiempos en la Justicia Especial para la Paz, ¿ustedes creen que después de estas objeciones que ustedes van a hacer, va a haber algún tipo de resultado? ¿Hay tiempo para solucionar y llenar estos vacíos? Yo creo que eso ha sido uno de los problemas que jurisdicción ha tenido. Por su corto tiempo también de funcionamiento, la jurisdicción tiene hasta 2032 y dependiendo también del gobierno de su momento, que la pueda extender por el tiempo que está establecido en la ley. Entonces, tenemos 10 años, pero para la sentencia tenemos 2 y ya estamos agotando, ya vamos a mitad de este año. En consecuencia, precisamente esa es una de las solicitudes de las víctimas. Tenemos que avanzar en esos juzgamientos, pero también sin olvidar cuál va a ser la reparación que vamos a obtener, porque la reparación no puede ser una autosanción, no pueden ser los mismos criminales quienes
decidieron por la vida de sus familiares que ellos creen o consideran que es restaurador. Entonces también son esos estándares que las víctimas están solicitando. Y ojo, acá no solamente es responsabilidad de los magistrados analizar esto, también es responsabilidad de que la sociedad se siente y escuche, porque el solamente taparnos los oídos nos hace cómplices. No porque nosotros hayamos hecho esos delitos, sino cómplices de no analizar, indagar, porque cuando una víctima habla hay que escucharla para mirar qué grado de verdad hay que investigar, y como sociedad yo creo que es un llamado a que nos comprometamos todos para sanar, porque si nosotros estigmatizamos desde el primer momento, no se pueden construir escenarios de diálogo. Perfecto. Ya para concluir, cuéntenos algo de la historia de Repaz. Casapaz, perdón. De Casapaz, ¿cuántas víctimas representa? Bueno, Casapaz es una organización que nace de las víctimas y para las víctimas. Esta organización se crea a partir de todo este proceso de búsqueda de más de 20 años de verdad, de justicia, y se conforma inicialmente por 40 víctimas fundadoras, luego ese número ha incrementado. Casapaz representa ante el escenario de justicia transicional a las 319 víctimas directas, pero también a las 6.402 víctimas. Casapaz ha tenido una influencia tan grande que también yo como presidente hago parte de las víctimas que han puesto el caso de jurisdicción universal contra Álvaro Uribe Vélez, porque como sabemos la Jurisdicción Especial para la Paz no tiene competencia sobre el presidente, que era quien estableció la política criminal, pero tampoco tiene competencia contra los civiles como los ministros del tiempo. Fueron 4 ministros que tampoco se han investigado y que la jurisdicción evidentemente no los investigará. Por tanto, el sistema está hecho para que sea de impunidad de los más altos estándares de rango. Por eso mismo, Casapaz se ha unido a esa lucha y yo como presidente también hago parte de esa búsqueda de verdad en jurisdicción universal ante la falla del sistema judicial de Colombia. Sí, ya para concluir, ¿cuál es su situación? ¿Cuál fue su caso? Mi caso puntual es mi padre Bellavin Ignacio Pérez Hernández, que era una persona campesina, hijo único de Priscila Hernández de Pérez y José Ignacio Pérez Hernández. Hoy José Ignacio tiene 86 años, mi abuela 78, y pues por su avanzada edad ya es muy difícil muchas situaciones para nosotros, fuimos desplazados. ¿De dónde? Somos de Nuchía, fuimos desplazados y este asesinato no solamente fue para un núcleo familiar, fue de 3 núcleos familiares. Fue Yolman Barbosa, quien tenía escoliosis congénita y que su propia enfermedad le hacía que desplazarse sin peso fuera doloroso. Ahora bien, a él le pusieron las municiones a cargarla. Entonces, para que nos demos cuenta de la dimensión de la tortura de personas que eran indefensas y que no eran enemigos, no eran combatientes. Yolman también presentaba fracturas y los cuerpos en general, también Clodomiro, los cráneos estaban rotos. Entonces, evidentemente hubo tortura, evidentemente hubo... ¿Las confesaron y encontraron los cuerpos? Afortunadamente, cuando pasó el hecho, mi familia, la familia también de las víctimas, de las demás víctimas, logramos rápido acudir al cementerio donde se intentaban dejar como NNs. Entonces mi abuelo fue quien viajó, los identificó y pudo traerlos, porque si no, seguramente estaríamos buscando a esos familiares, porque ellos fueron retenidos en un chía y fueron llevados hasta las Tapias en Pallaricoro, en Atocorozal, perdón, que es más o menos 4 horas en carro, y fuera de eso no llegaba hasta el lugar donde los asesinan, no llegaba ningún automóvil, los hicieron caminar vistiéndolos con los camuflados que llevaban para legalizar, y finalmente pues les quitan la vida, simulando un combate, falso por supuesto, y es de esa manera que podemos nosotros afortunadamente encontrar a nuestros familiares. Pero asimismo tenemos más de 50 víctimas de ejecuciones extrajudiciales que no las hemos encontrado todavía y que seguimos buscando, que eso es parte de la verdad que no hemos obtenido. Y que claro, un cuerpo habla, si no encontramos los cuerpos seguramente los estamos callando para siempre. Pero en el caso de ustedes, los comparecientes, ¿les contaron detalles sobre ese crimen? Lo que ha sido tradicional de los comparecientes es aportar como si la verdad fuera una mercancía. Aporto un poquito de manera que me mantenga en la jurisdicción y no el más alto estándar. Si no hay víctimas que denuncien, porque a muchos les da miedo, no hablarán nunca de ese caso. Entonces, seguramente esas 319 víctimas que estamos, los familiares indirectos, solicitando verdad, pues obtengamos algo. Pero aquellas víctimas que no vinieron y que por la seguridad que deben garantizarles, si no se garantiza, pues no obtendrán verdad, y los comparecientes no tampoco
hablarán sobre esos temas porque les conviene. Muchas gracias.